Escúchame bien en esta hora, porque el Espíritu Santo me ha inquietado para traerte una revelación que va a sacudir tu vida. Tú, que ya has caminado suficientes años sobre esta tierra, que enfrentas las presiones de la madurez y has visto las amarguras de este mundo. Conoces perfectamente el sabor de las lágrimas en la madrugada. Todos en algún momento hemos enfrentado momentos difíciles, pérdidas, traiciones, fracasos e incertidumbre. Es una realidad ineludible que nos pone a prueba constantemente en la vida. Y en esos instantes de oscuridad y dolor surge siempre la gran pregunta sobre cómo lograr seguir adelante. Cuando el infierno se desata sobre tu hogar, tu salud o tus finanzas, ¿hacia dónde corres? Algunas personas, presas del pánico, buscan apoyo en la motivación externa, en la autosuperación o en consejos psicológicos, lo cual está bien. Pero te aseguro que necesitas un arsenal inmensamente superior para la guerra espiritual que estás librando. Hay algo mucho más profundo, algo muchísimo más poderoso, que no solo te da fortaleza temporal para seguir caminando, sino que te transforma radicalmente desde adentro. Te hablo de la fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Abre tu entendimiento ahora mismo y quítate la venda de los ojos. Esa fe de la que te hablo no es una simple costumbre dominguera. La fe no es solo creer pasivamente en un ser supremo, no es solo ir a la iglesia por tradición o leer la Biblia de vez en cuando para calmar la conciencia. Rompe hoy mismo con esa religiosidad muerta. La fe auténtica es una convicción tan fuerte que moldea definitivamente tu forma de pensar, de actuar y de ver la vida entera. Es exactamente ese poder celestial lo que te permite caminar en medio de la tormenta más violenta sin perder la paz, haciéndote confiar en que Dios tiene el control, aunque todo parezca totalmente perdido. No te voy a mentir pintándote un evangelio de comodidades humanas, porque seamos realistas, la vida no es fácil. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, lo advirtió con absoluta y total claridad en el Evangelio de Juan 16, cuando declaró: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Fíjate bien que no dijo que tal vez tendrías problemas, sino que te aseguró que los tendrás. Pero también dejó maravillosamente claro que si verdaderamente confiamos en Él, saldremos victoriosos de cualquier abismo. Por lo tanto, compréndelo hoy en tu espíritu. La fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente, porque sí, la fe es una poderosa herramienta espiritual, pero también se erige como tu máxima fortaleza mental. Prepárate, abraza esta verdad divina y verás cómo el Señor te hace invencible ante cualquier adversidad que el infierno intente enviarte. Abre tu corazón y tu entendimiento en esta hora, porque vamos a desglosar las 11 llaves maestras para forjar una mente inquebrantable a través del poder del Espíritu Santo. Y quiero comenzar directamente con la primera de ellas, la piedra angular de todo creyente, la fe como el cimiento absoluto de una mente verdaderamente fuerte y resiliente. Mira tu propia vida y la de quienes te rodean. Todos en la vida enfrentamos problemas. Nadie está exento de las batallas de este mundo. Puedes ser la persona más preparada, más inteligente o más fuerte físicamente, pero tarde o temprano te vas a encontrar con algo que te sobrepasa por completo. Puede ser una enfermedad terrible, una pérdida dolorosa, una traición inesperada o una crisis financiera que amenace con dejarte en la calle. Y ahí es precisamente donde multitudes se derrumban porque su fortaleza mental
No, está cimentada en algo firme. Para entender esta gran revelación, tenemos que ir a las palabras exactas del Maestro. Es como Jesús explicó con profunda sabiduría en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de fundamentos. Él dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia torrencial, soplaron los vientos huracanados. El río golpeó con furia contra la casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. En cambio, aquel que oye sus palabras pero no las pone en práctica es como alguien insensato que construye sobre arena. Apenas vienen los problemas y las tempestades de la vida, esa casa de apariencias se desmorona estrepitosamente. Presta mucha atención a este detalle crucial, porque el enemigo ha engañado a muchos creyentes con esto. Jesús no dijo que al que construye sobre la roca no le iban a llegar las tormentas. No dijo que no iba a haber viento, lluvia, ni dificultades en su caminar. Lo que el Señor garantizó fue que su casa no caería. Entiéndelo. En el Espíritu, la fe en Dios no significa bajo ninguna circunstancia que no vas a enfrentar pruebas de fuego. Lo que significa con absoluta certeza es que esas pruebas no te van a destruir porque tienes un fundamento firme y eterno. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos hoy en nuestra generación? Piénsalo por un momento. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales, en el dinero, en el éxito, en la aprobación de los demás o en las circunstancias favorables. Depositan su confianza en lo que se marchita. ¿Y qué ocurre cuando la vida da un giro inesperado? Cuando esas cosas fallan, cuando pierden el empleo, cuando alguien los rechaza o cuando algo no sale como esperaban, se vienen abajo irremediablemente. Se hunden en la depresión porque su paz y su fortaleza estaban construidas sobre arena movediza. Pero cuando tu fe está arraigada en el Dios viviente, cuando realmente confías en Él con todo tu ser, hay una esencia diferente fluyendo en ti. Puedes perderlo todo materialmente y aún así seguir de pie. Puedes recibir malas noticias y no desmoronarte. Puedes estar en medio del ojo del huracán y aún sentir una paz que el mundo no comprende, porque tu fortaleza no viene de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensan de ti. Viene exclusivamente de saber que Dios está contigo como poderoso gigante. Para que esta verdad penetre hasta los tuétanos de tus huesos, mira la impactante historia del patriarca Job. Ese varón fue probado en el horno de la aflicción. Él lo perdió absolutamente todo, sus amados hijos, su inmensa riqueza y hasta su salud, quedando cubierto de dolorosas llagas. Y aún así, maravíllate ante esta demostración de poder espiritual en su peor momento, en su punto más bajo y de mayor agonía, fue capaz de postrarse y decir con firmeza: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿Te imaginas llegar a tener una fe de esa magnitud? Una fe tan fuerte, tan férrea, que aunque tu vida entera se derrumbe a tu alrededor, puedas seguir confiando ciegamente en la soberanía de tu Dios. Es exactamente aquí donde muchas personas dentro de nuestras propias congregaciones fallan miserablemente. Dicen a los cuatro vientos que tienen fe, pero su fe está trágicamente condicionada a que todo les vaya bien. Cuando las cosas son favorables y el sol brilla, confían en Dios con alegría. Pero cuando llega la hora de la prueba, empiezan rápidamente a dudar, a quejarse amargamente y a cuestionarlo todo. Y esto pasa por una razón muy dolorosa.
nunca construyeron su vida sobre la roca inamovible. Por lo tanto, grábate esto a fuego en tu corazón. La primera clave fundamental para tener una mente verdaderamente fuerte es cimentarla en Dios. Tu fundamento no puede estar en las circunstancias cambiantes, no en tus emociones engañosas y definitivamente no en lo que otros mortales digan o hagan. Tiene que estar cimentada exclusivamente en Dios y en su santa palabra, porque cuando lo haces de esta manera radical, tu paz y tu fortaleza jamás dependerán de lo externo. Y pase lo que pase en este mundo caído, tú siempre estarás firme, inquebrantable y victorioso en el nombre del Señor. Amén. Avanzamos a otro nivel de gloria y revelación en esta hora. Presta mucha atención, porque vamos a desatar la segunda llave espiritual que transformará tu realidad. Aquí es donde muchas personas fallan terriblemente en su caminar cristiano. Y te lo digo con el corazón ardiendo, no es que la iglesia de hoy no crea en Dios, no es que no oren en sus madrugadas o no abran la Biblia en la sala de su casa, sino que su mentalidad sigue siendo trágicamente la de alguien derrotado. Multitudes de hombres y mujeres de tu generación caminan por la vida arrastrando los pies, porque siguen viendo la vida a través de los oscuros lentes del miedo, con dudas paralizantes y con ese constante veneno mental del ¿y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Pero escúchame bien, hermano y hermana, que me sintonizas. La realidad espiritual innegable es que si tu mente está llena de dudas venenosas, tu fe simplemente no está funcionando como debería funcionar. Estás bloqueando el poder de los cielos. El apóstol Pablo, guiado por el fuego del Espíritu Santo, nos entregó la estrategia militar exacta para ganar esta guerra invisible que se libra en nuestra propia cabeza. Mira atentamente lo que dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aleluya. ¿Te das cuenta de la inmensidad de este mandato celestial? Aquí la palabra de Dios no te dice que el Señor va a cambiar tu vida mágicamente sin que tú hagas absolutamente nada al respecto. La Escritura decreta con autoridad que tu transformación empieza en la mente. Es decir, la fe viva y auténtica no solo es creer pasivamente que Dios existe, sino que exige pensar, razonar y actuar como alguien que realmente confía en Él con cada célula de su cuerpo. El gran problema que desangra a nuestras congregaciones hoy en día es que muchos cristianos viven atados, encadenados, con una mentalidad de esclavitud, en lugar de levantarse y caminar con la autoridad de una mentalidad de hijos de Dios. Son herederos del cielo, viviendo como mendigos espirituales. Para que lo entiendas con claridad meridiana, recuerda la dramática historia del pueblo de Israel. El creador del universo, con mano fuerte y brazo extendido, lo sacó de Egipto con señales y milagros portentosos que hicieron temblar a la tierra entera. Fueron testigos presenciales de la gloria omnipotente de Jehová. Vieron con sus propios ojos el mar rojo abrirse de par en par, comieron maná fresco que caía del cielo. Vieron la imponente nube de gloria guiándolos por el desierto implacable. Vivieron bajo un cielo abierto de milagros diarios e indiscutibles,
Y aún así, con todas esas maravillas grabadas a fuego en su memoria, cuando enfrentaron nuevas dificultades en el camino, ¿qué hicieron? Empezaron a quejarse amargamente, a dudar del Altísimo y a decir que era mejor volver a Egipto. Preferían los latigazos, la humillación y las cadenas de Faraón antes que confiar en la provisión del Dios vivo. Y con dolor en el alma te lo digo. Ese es el reflejo exacto de mucha gente hoy. El Señor los ha librado de la muerte, los ha ayudado en crisis terribles, les ha abierto puertas que el hombre había cerrado con candados de hierro. Pero increíblemente, cuando enfrentan una nueva prueba en su trabajo o una crisis financiera en su hogar, su mente sigue atrapada en el lodo del no puedo, en el terror del esto es imposible, en la gran mentira del voy a fracasar. Despierta, guerrero del Señor. El diagnóstico espiritual es contundente. ¿No han renovado su entendimiento? Siguen pensando como esclavos oprimidos cuando Dios mismo los ha llamado a ser conquistadores y herederos de su reino eterno. Si de verdad anhelas ser fuerte mentalmente y no desmoronarte ante las presiones de esta edad madura, tienes que cambiar radicalmente la forma en que piensas. La fe verdadera te tiene que llevar obligatoriamente a ver la vida con la mentalidad correcta. No puedes conformarte con la actitud tibia e inestable de a ver qué pasa, sino que debes revestirte con la certeza inquebrantable de que Dios tiene el control absoluto de la situación, porque si dices que crees en Él, entonces no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza alguna. Y para ilustrar esta mentalidad de victoria indomable, quiero llevarte directamente al campo de batalla, donde un joven pastor nos dio una lección magistral. Observa el corazón de David antes de enfrentar al gigante Goliat. Él no se paró temblando frente a la bestia filistea diciendo con temor, «Ojalá que Dios me ayude». No, esa es la forma de hablar de los que no conocen a su Dios. Él declaró con voz de trompeta, «Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo. Alabado sea su santo nombre». ¿Te das cuenta de la abismal diferencia en su lenguaje espiritual? David no estaba escondido detrás de una roca, esperando a ver si Dios lo respaldaba en ese preciso momento de terror. Él estaba completamente seguro, en lo más profundo de su ser, de que Dios ya lo había respaldado. Eso es fe genuina que rompe cadenas. No es solo arrodillarse a pedirle a Dios que haga algo por lástima. Es vivir cada segundo con la certeza de que Él está contigo, peleando tus batallas de frente. La mente de David estaba blindada contra el pánico que paralizaba a todo el ejército de Israel, porque su enfoque no estaba puesto en el tamaño del gigante, sino en el poder ilimitado del Dios de los escuadrones. Y cuando tú te atreves a tener esta mentalidad avasalladora, te garantizo por la autoridad de las Escrituras que no hay problema, enfermedad o demonio que pueda quebrarte, porque sabes perfectamente que no caminas solo por este valle de sombras. Así que, varón esforzado y mujer valiente que me escuchas, la segunda clave vital para tu liberación es esta: renueva tu mente hoy mismo. Deja ya de pensar como alguien derrotado, límpiate de esa jerga de fracaso y empieza a verte exactamente como Dios te ve desde su trono de gracia. No importa lo que enfrentes en este día, por más oscuro que parezca el panorama. Recuerda siempre que el Dios que venció la misma muerte en la cruz del Calvario está contigo todos los días
como poderoso gigante dispuesto a entregarte la victoria. Avanza con mentalidad de reino y conquista lo que es tuyo por derecho divino, pero la revelación celestial no se detiene aquí, porque el Espíritu de Dios quiere arrancar de raíz todo lo que te está matando por dentro. Vamos a entrar con la espada desenvainada a la tercera llave de oro, la fe absoluta que pulveriza, aplasta y vence para siempre al gigante del miedo y la ansiedad. Te hablo a ti, varón y mujer de Dios, que a tus 45 o 50 años has acumulado mucha experiencia en esta vida, pero tal vez también has acumulado temores ocultos que te consumen en la madrugada. Tienes que reconocer hoy, bajo la unción del Altísimo, a tu verdadero adversario, porque uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental es el miedo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y peor aún te aleja trágicamente de lo que Dios tiene preparado para ti. Ese es el plan maestro del infierno. Satanás sabe que si logra inyectar su veneno de terror en tus venas, te va a estancar para siempre. La realidad espiritual innegable es que el miedo no es un simple rasgo inofensivo de tu personalidad, es un ladrón despiadado que asalta tu destino. Yo te pregunto hoy con el corazón ardiendo, ¿cuántas oportunidades maravillosas has perdido por miedo a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar hacia tu tierra prometida porque prestando oído a la voz del enemigo pensaste que no podías dar el ancho? Dime la verdad frente al trono de la gracia. ¿Cuántas veces has dudado de los milagros que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias físicas, familiares o económicas parecían totalmente imposibles? El pánico te ciega, te roba la fe y te hace dudar de la mismísima omnipotencia de Jehová. Te convence falsamente de que tu problema terrenal es más grande que el Creador del universo robándote la herencia de paz y victoria que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Es tiempo de decirle basta a esta opresión demoníaca, pero, aleluya, no estamos indefensos ante este ataque vil de las tinieblas. El Señor nos ha entregado un antídoto infalible en su santa palabra para blindar nuestra mente. Abre tu Biblia en tu memoria y recibe este decreto supremo que el apóstol Pablo le entregó a la iglesia. En 2 de Timoteo, Dios nos dice algo supremamente clave: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente aquí y medita en la inmensa magnitud de este versículo. ¿Ves lo que dice aquí con absoluta claridad? Dios no nos ha dado miedo. El pánico paralizante no es parte de su diseño divino para nosotros. Lo que Él nos ha dado, derramando su Santo Espíritu sobre nuestra carne frágil, es poder explosivo y sobrenatural. Poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Ese espíritu de cobardía es una entidad que intenta tomar el control absoluto de tu sistema nervioso, pero tú tienes que reprenderlo en el poderoso nombre de Jesús. Se nos ha otorgado poder para hacer proezas. Amor incondicional, porque la palabra establece que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y dominio propio, que es la capacidad inquebrantable de gobernar nuestra propia mente y nuestras emociones, sometiéndolas a la autoridad del Espíritu. Cuando la ansiedad toca a tu puerta a las 3 de la mañana
para atormentarte con el futuro de tus hijos, con esa enfermedad terminal o con esa deuda impagable. Tú tienes que levantarte de la cama y declarar con autoridad de reino: yo no tengo un espíritu de cobardía. Porque cuando tienes fe viva y ardiente, el miedo pierde automáticamente su poder sobre ti, porque sabes perfectamente que no estás solo en esta guerra. Sabes que la victoria no depende solo de ti y de tus fuerzas menguantes, sino que depende del Dios Todopoderoso. Y cuando realmente crees eso desde el fondo de tus entrañas, el miedo no tiene otra opción más que retroceder y desaparecer en el abismo. Para ilustrar de forma gloriosa este poder transformador de la fe frente al pánico, quiero que visualicemos juntos uno de los episodios más dramáticos y majestuosos de los evangelios. Mira el caso del apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas turbulentas. La tormenta rugía con una violencia destructiva. La barca era azotada por vientos contrarios, y los discípulos gritaban aterrados creyendo que la muerte los reclamaba. Pero en medio de ese caos aterrador, Jesús lo llamó, y mientras Pedro tenía su mirada fijamente clavada en Jesús, todo estaba maravillosamente bien. Gloria a Dios en las alturas. Pedro desafió las leyes de la física. Estaba pisando el mar embravecido como si fuera un pavimento de concreto, caminando en una victoria absoluta por encima de las circunstancias que amenazaban con tragarlo. Su fe, conectada directamente a los ojos del Maestro, lo hizo completamente invencible frente a la furia de la naturaleza. Pero, ¿qué sucedió de repente? Y escúchalo bien, porque esto es el retrato exacto de lo que te ocurre a ti cuando la crisis te golpea de imprevisto. En el trágico momento en que Pedro apartó su vista del Salvador, en el momento en que miró la furia de las olas y se enfocó en la violencia de la tormenta, en vez de seguir mirando a Jesús, instantáneamente empezó a hundirse en las aguas heladas. El pánico carnal lo invadió la duda, paralizó sus piernas espirituales y la gravedad del problema lo arrastró hacia el fondo de la desesperación. Varón y mujer que me escuchas hoy, esto nos pasa exactamente a todos nosotros en nuestro duro peregrinaje terrenal. Cuando ponemos toda nuestra atención, nuestro clamor y nuestro enfoque en Dios, caminamos en una victoria rotunda por encima de cualquier crisis o adversidad. Pero cuando cometemos el error fatal de poner nuestra atención en el tamaño de los problemas, en el terror a la escasez, en el miedo y en las dificultades terrenales, nos empezamos a hundir en un pozo de miseria emocional y espiritual. Despierta a esta cruda realidad. El enemigo de tu alma usa el ruido ensordecedor de la tormenta, los problemas cotidianos y las noticias nefastas de este siglo para distraerte, para lograr que quites tus ojos del Cristo resucitado y mueras ahogado en el mar de la ansiedad. Por eso quiero que lo escribas en la tabla de tu corazón. Para siempre una mente verdaderamente fuerte en el Señor no es la que nunca siente miedo, porque seguimos siendo de carne y hueso, sino la que sabe exactamente qué hacer cuando el pánico aparece para intentar destruirnos. Y la respuesta es tan simple, directa e infalible: mirar a Dios. Cuando la depresión intente estrangularte, cuando sientas que no puedes dar un paso más en tu matrimonio o en tus finanzas, cuando el miedo carnal te quiera paralizar por completo y decirte que no hay cura, tienes que recordar tu herencia divina. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes jamás que las mentiras del enemigo te hagan pensar que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno
o que no hay salida para tu casa. Levántate con el fuego incombustible del Espíritu Santo. Fija tus ojos en el autor y consumador de la fe y camina sobre las aguas de tu propia tormenta, porque si Dios está contigo, todo miedo es una sucia ilusión, una simple mentira del infierno que ha sido vencida en la cruz. Gloria a Dios. Siente el fuego del Espíritu Santo ardiendo en este mensaje. Prepárate, porque vamos a desatar la cuarta llave maestra que hará temblar los cimientos del infierno, la fe sobrenatural que transforma radicalmente la ansiedad en una paz y seguridad inquebrantable. Aquí es donde muchos fallan estrepitosamente en su caminar cristiano, porque creen ingenuamente que tener fe significa que nunca van a sentir ansiedad, que nunca se van a preocupar y que siempre van a estar en paz automáticamente sin librar ninguna batalla. Te reprendo, mentira del diablo. Déjame decirte la verdad a la luz de las Escrituras. La fe no es una varita mágica de cuento de hadas que hace que todos tus problemas desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. No, hermano. A tus 45 o 50 años, ya sabes perfectamente que la vida golpea duro. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual constante que requiere que confíes ciegamente en el Dios Todopoderoso, incluso cuando no entiendes en lo más mínimo lo que está pasando a tu alrededor. Varón, que me escuchas, mujer de Dios, la ansiedad que te asfixia en la madrugada es en su esencia más pura el resultado tóxico de una mente carnal que se enfoca más en los problemas temporales que en la presencia eterna de Dios. Es exactamente lo que sucede cuando miras el futuro con un terror paralizante en vez de hacerlo con una confianza victoriosa. Cuando te preocupas enfermizamente por lo que podría salir mal, en vez de recordar con gratitud inmensa todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida a lo largo de las décadas. Tienes que entender este principio de reino para ser libre. La paz no viene porque todo está bien a tu alrededor o porque no hay tormentas en tu horizonte. La paz genuina viene porque confías plenamente en que Dios está en control de tu existencia. Piensa en esto por un momento con tu mente renovada por el Espíritu. Si supieras con absoluta y total certeza que Dios ya resolvió ese problema que te atormenta, ¿seguirías preocupado? ¿Seguirías ansioso? Claro que no, porque la paz que desciende del cielo no depende de que tus ojos de carne vean la solución materializada, sino de que tu espíritu confíe en que Dios ya tiene la solución preparada desde antes de la fundación del mundo. Para sellar esta verdad irrefutable, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a revelarnos la fórmula divina contra el pánico. Mira atentamente lo que dice la carta a los Filipenses. 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Analiza este mandato, porque aquí hay algo supremamente clave para tu liberación. El apóstol no dice que no vas a enfrentar situaciones difíciles, ni dice que todo en la vida será un camino fácil y sin espinas. Lo que decreta con autoridad celestial es que cuando presentas tus preocupaciones a Dios, cuando tomas la firme decisión de dejar de cargarlo todo tú solo y aprendes finalmente a confiar entonces, y solo entonces, la paz de Dios
guardará como un ejército poderoso tu corazón y tu mente. Ese es el gran secreto que el infierno quiere ocultarte: la alabanza y la acción de gracias. En medio del dolor, desatan una guarnición de ángeles que blindan tu cerebro contra los dardos de la locura y la depresión. Y si quieres la prueba definitiva de cómo opera esta paz incomprensible en la vida real, te invito a mirar al Maestro de Maestros. Cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca cruzando el mar de Galilea, vino una tormenta de proporciones catastróficas. Ellos, a pesar de ser pescadores experimentados, entraron en pánico absoluto. Se desesperaron y pensaron que iban a morir tragados por las aguas heladas. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese mismo instante de terror mortal? Durmiendo plácidamente. Mira la abismal diferencia de mentalidad entre la carne y el espíritu. Los discípulos veían la tormenta y pensaban que todo estaba irremediablemente perdido. Jesús veía la mismísima tormenta, pero sabía con una certeza absoluta que su Padre tenía el control total de los vientos y del mar. Aquí está el terrible problema de nuestra generación. Muchísima gente dentro de la iglesia vive atada con la mentalidad derrotada de los discípulos, no con la mentalidad victoriosa de Jesús. Enfrentan problemas financieros, crisis matrimoniales o enfermedades y entran en crisis, se desesperan, se llenan de miedo. Y en vez de confiar, en vez de recordar que el Dios creador del universo está en la barca con ellos, actúan cobardemente como si Dios los hubiera abandonado a su suerte. Pero yo te declaro hoy, con la Biblia en la mano, que una mente verdaderamente fuerte, una mente forjada en el fuego de la fe, es la que aprende a tener paz en medio de la tormenta más violenta, no porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque sabe perfectamente quién está en el barco con ellos. Ahora, yo sé que lograr esto no es tarea fácil para nuestra naturaleza humana. No es algo que simplemente decides una vez en un culto emocional y ya nunca más vuelves a sentir ansiedad en tu vida. No te dejes engañar por evangelios baratos. Es algo que tienes que trabajar constantemente. Es una batalla mental encarnizada, día tras día, noche tras noche. Pero aquí está la clave para tu victoria definitiva sobre las tinieblas cada vez que la ansiedad toque a tu puerta, queriendo destruir tu hogar. Que sea la fe quien le abra. Cuando te sientas ansioso, cuando empieces a dudar bajo el peso de los años, tienes que entrenar tu mente como un soldado de Cristo para recordar las promesas inquebrantables de Dios. Tienes que hablarle con autoridad a tu propio miedo. Mira el ejemplo del rey David, un guerrero que enfrentó traiciones, guerras y persecuciones a lo largo de toda su vida adulta. Él lo hacía todo el tiempo en los salmos. Constantemente se hablaba a sí mismo, reprendiendo su propia debilidad carnal y diciéndose: «Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios». Ese es el modelo bíblico de la victoria espiritual. Eso es exactamente lo que tú tienes que hacer cada vez que el miedo intente dominar tus pensamientos y paralizar tus acciones. Tienes que pararte firme, revestido con la armadura de Dios y hablarle a tu propia alma. Dile en voz alta que los demonios te escuchen: Dios está conmigo, Él tiene el control absoluto. Él ha sido fiel antes en mi juventud y lo será ahora en mi madurez. No voy a dejar que la ansiedad dicte mi destino, porque mi confianza está anclada firmemente en el Señor. Y te garantizo por el poder de la sangre del Cordero que poco a poco, con práctica diaria, con oración,
de madrugada y con rendición total en el altar, vas a empezar a notar algo increíble e indescriptible. La ansiedad perderá todo su poder sobre ti. Así que levántate hoy como un conquistador del reino, porque la cuarta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a cambiar radicalmente la ansiedad por la paz del cielo. No porque la vida terrenal sea perfecta o fácil, sino porque el Dios Altísimo ya está en control de cada milímetro de tu existencia. Aleluya. Avanza sin temor, que el león de la tribu de Judá ruge a tu favor. Gloria a Dios. Y si creías que alcanzar la paz en medio de la tormenta era el nivel máximo de la vida cristiana, prepárate y ensancha tu espíritu para lo que el cielo te va a entregar ahora. Porque vamos a penetrar en la quinta llave magistral, aquella que separa a los verdaderos guerreros de los simples espectadores. La fe sobrenatural que te inyecta la resiliencia absoluta para dar el siguiente paso, cuando todo, absolutamente todo, a tu alrededor parece irremediablemente perdido. Aquí es donde las palabras bonitas se acaban y la verdadera fe entra al horno de fuego. Es sumamente fácil levantar las manos, cantar aleluya y decir que confías en el Señor cuando tu cuenta bancaria está rebosante, cuando tu matrimonio es un lecho de rosas, cuando tus hijos te obedecen y cuando la salud te sobra. Pero varón de Dios, mujer esforzada, que me escuchas, tú y yo sabemos que al cruzar la barrera de los 45 o 50 años, la vida nos ha enseñado lecciones a base de golpes brutales. ¿Qué pasa en tu mente cuando la vida te aplasta contra el pavimento? ¿Qué sucede en tu espíritu cuando el negocio por el que sudaste sangre durante 20 años se va a la quiebra en un abrir y cerrar de ojos, cuando el cónyuge te traiciona y te abandona, o cuando el médico te mira a los ojos y te da un diagnóstico que parece una sentencia de muerte? Escúchame, el alma temblando ante la presencia del Altísimo. Es exactamente ahí, en el foso de la desesperación, donde tu fe es verdaderamente puesta a prueba. La persona sin fe, el carnal, el que construyó sobre la arena, inmediatamente se rinde. Se hunde en el alcohol, en la depresión, maldice su suerte y le da la espalda al Creador. Pero el que tiene la sangre del Cordero fluyendo por sus venas, el que tiene una fe forjada en el yunque del cielo, se seca las lágrimas, aprieta los dientes y sigue adelante. Para que comprendas la magnitud de esta resiliencia, quiero llevarte a las profundidades de la palabra y mostrarte el retrato de un hombre que atravesó el infierno terrenal antes de tocar la gloria. Mira la historia del patriarca José. El Señor le había dado un sueño profético, una visión de grandeza y propósito celestial. Pero antes de ver ese sueño majestuoso cumplirse en la tierra, este joven tuvo que tragar el polvo de las peores circunstancias que cualquier ser humano podría siquiera imaginar. ¿Acaso fue atacado por extraños? No, fueron sus propios hermanos, su propia sangre, quienes, llenos de envidia, lo arrojaron a una cisterna seca y lo vendieron como a un vil esclavo a unos mercaderes madianitas. Imagínate el dolor de la traición perforando su corazón, pero la prueba no terminó ahí. Estando en Egipto, sirviendo fielmente, fue acusado falsamente de intento de violación por la esposa de Potifar, una mentira asquerosa del diablo que lo mandó directamente a la prisión más oscura y olvidada del imperio. Sin haber hecho absolutamente nada malo, José lo había perdido todo: su familia, su libertad
su reputación, su dignidad humana. Si algún hombre en la historia de la humanidad tenía razones de sobra para dudar de la fidelidad de Dios, para llenarse de odio, de amargura y para rendirse, era Él. Pero, aleluya, en lugar de llenarse de amargura, en lugar de quejarse incesantemente en su celda fría y en lugar de pensar que Dios lo había abandonado para siempre, José siguió confiando. Su fe no se pudrió en ese calabozo, se hizo de acero. Y por esa resiliencia divina, al final de su proceso, Dios lo levantó con poderío, lo sacó de la cárcel, lo sentó en el trono como el segundo hombre más poderoso de todo Egipto y cumplió al milímetro cada promesa que le había dado en su juventud. Aquí es donde el Espíritu Santo te confronta directamente en tu sala, en tu habitación o en tu vehículo. Tienes que preguntarte, hoy mismo, mirándote en el espejo de la palabra, ¿cómo reacciono verdaderamente cuando la vida no sale como yo espero? Si cuando algo te sale mal, te desmoronas por completo, si cada vez que enfrentas una prueba financiera o familiar te llenas de dudas, de quejas y de pánico, entonces tu fe necesita ser llevada de urgencia al cuarto de operaciones de Dios. Porque la fe verdadera, la que salva, sana y liberta, es la que te da la resiliencia indomable para seguir avanzando incluso cuando todo tu entorno parece gritar en tu contra. Para destruir esa mentalidad frágil, el apóstol Santiago nos suelta una bomba espiritual en el primer capítulo de su epístola. Él declara bajo inspiración divina: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Detente y medita en esta locura para la mente natural. Gozo en medio de las pruebas. Regocijarse mientras se está perdiendo la casa o la salud. Suena totalmente contradictorio y absurdo para la mente humana, pero aquí es donde está escondido el secreto más grande de los vencedores. Las pruebas no son enviadas por el infierno para destruirte, son permitidas por el cielo para fortalecerte. Quiero que cambies tu perspectiva ahora mismo. Las tribulaciones que estás atravesando son ni más ni menos que el gimnasio espiritual de tu fe. Míralo de esta forma lógica y contundente. Si tú nunca enfrentas resistencia física, tus músculos jamás se desarrollan y te vuelves un ser débil. Un atleta de alto rendimiento no se hace fuerte ni gana medallas de oro durmiendo en un sillón sin entrenamiento riguroso. Un soldado de élite no se hace valiente ni aprende estrategias de guerra si nunca pisa el campo de batalla bajo fuego enemigo. Y de la misma manera exacta, un cristiano lavado con sangre no se hace fuerte ni desarrolla una mente inquebrantable si no atraviesa las duras pruebas de la vida. El problema crónico de nuestra generación es que muchos creyentes quieren tener una fe de gigantes, pero sin el más mínimo esfuerzo. Quieren tener la fortaleza de Sansón y la sabiduría de Salomón, pero sin pasar jamás por el doloroso proceso que las desarrolla. Y la verdad innegable, la que nadie te quiere predicar hoy en día, es que la fe genuina se construye en las trincheras, en la lucha a muerte, en la perseverancia férrea durante esas madrugadas, donde todo dentro de ti te grita que te rindas, que abandones el camino, pero tú decides apretar los puños, mirar al cielo y confiar en Dios una vez más. Ese esfuerzo desgarrador es lo que te transforma de víctima a vencedor. Por lo tanto, la quinta clave para cimentar tu mente como un acorazado de guerra es esta:
Aprende hoy mismo a ver las pruebas que te azotan como grandiosas oportunidades disfrazadas para crecer espiritualmente y no como excusas cobardes para rendirte. Si hoy estás pasando por un desierto de dolor, si la traición te ha golpeado o la escasez ha tocado tu puerta, en vez de levantar tu puño al cielo llorando y preguntándote, ¿por qué me pasa esto a mí? Cambia tu lenguaje y empieza a clamar desde tus entrañas. Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Porque debes saberlo con absoluta certeza. Cada lágrima, cada obstáculo y cada prueba es una poderosa semilla de bendición en las manos del alfarero. Y cuando tu mente logra entender esto a profundidad, tu mentalidad carnal muere, nace el carácter de Cristo en ti, y en vez de debilitarte cada golpe del enemigo, te hace más peligroso y más invencible para la gloria de Dios. Levántate y camina, que tu Redentor vive. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos desenterrando los inmensos tesoros ocultos de la palabra de Dios, y ahora nos adentramos con la espada desenvainada en la sexta llave espiritual, una revelación que dividirá tu alma de tu carne. Aquí es exactamente donde muchísimas personas se equivocan y fracasan. Trágicamente viven la vida reaccionando a ciegas en lugar de actuando con la sabiduría del cielo. Se dejan arrastrar violentamente por lo que sienten en el momento exacto de la crisis. Toman decisiones drásticas basadas en el miedo paralizante, en un enojo repentino, en una tristeza profunda o bajo la asfixiante presión de las deudas, y luego inevitablemente terminan arrepintiéndose con lágrimas de sangre. Hermano, hermana, a nuestra edad ya hemos visto los terribles estragos de actuar por impulso. Escúchalo bien. Las emociones son traicioneras, sumamente cambiantes y engañosas. Lo que hoy sientes con una fuerza que parece indomable, mañana puede cambiar por completo. Hoy puedes estar motivado y mañana sin ganas de nada. Hoy puedes estar enojado y decir palabras hirientes que luego lamentes toda tu vida. O puedes estar ansioso y tomar una decisión apresurada que destruya tu hogar o tus finanzas por años. Por eso mismo, el Dios Todopoderoso nos llama, con voz de trueno, a no depender de lo que nuestros ojos de carne nos muestran. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, decreta la victoria diciendo, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto en tu caminar diario? Que no tomamos nuestras decisiones basándonos solamente en lo que sentimos o vemos en el momento oscuro de la prueba, sino apoyados firmemente en lo que Dios ha dicho y en lo que sabemos por el Espíritu que es correcto. Piénsalo con revelación. Si grandes héroes como Moisés o David hubieran tomado sus decisiones basados en el miedo o la inseguridad que sus emociones les dictaban, jamás habrían liberado a Israel ni habrían derribado a Goliat. Pero ellos no se dejaron llevar por lo que sentían, se dejaron guiar por la fe viva. Y eso marcó la diferencia eterna. Ojo con esto, iglesia. Tener fe no significa que debes ignorar o reprimir tus emociones como si fueras de piedra, pues el Creador nos dotó de emociones por una razón. Pero aquí está la clave que te hará inquebrantable. Las emociones no deben ser jamás el piloto de tu vida, sino el pasajero. Es decir, pueden estar presentes en el vehículo de tu existencia, pero bajo ninguna circunstancia deben controlar el volante ni la dirección de tus pasos. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, aprendes a detenerte antes de actuar y te preguntas en oración, ¿estoy decidiendo con miedo o con confianza en el Señor? ¿Estoy actuando guiado por el enojo o por la sabiduría de lo alto? Cuando empiezas a filtrar cada resolución de tu vida a través del tamiz de la fe,
dejas de reaccionar impulsivamente ante las ofensas y de vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. El libro de Proverbios capítulo 3 lo establece con una claridad que rompe cualquier yugo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. Tienes que aprender, varón de guerra, a confiar en Dios infinitamente más de lo que confías en tus propios sentimientos engañosos. Tienes que aprender a esperar en Él y a no tomar decisiones apresuradas solo porque algo en el mundo terrenal parece urgente. Esa es la sexta llave. Aprende a decidir con fe y no con emociones pasajeras para que puedas caminar seguro sabiendo que transitas por el camino correcto. Aleluya. Y al entrar a la séptima llave, tocamos uno de los puntos donde la carne más se desespera y donde el infierno hace estragos en las mentes de los creyentes, la paciencia y el sometimiento absoluto al tiempo de Dios. Aquí es donde muchísima gente dentro de nuestras congregaciones pierde la batalla y se desespera. Claman al cielo porque quieren respuestas rápidas, exigen soluciones inmediatas y buscan bendiciones express. Quieren en su orgullo humano que el Rey del universo actúe a su ritmo, que se ajuste a su calendario terrenal y que obedezca a sus planes. Pero te reprendo, espíritu de impaciencia. La fe auténtica no funciona de esa manera. La fe viva requiere paciencia y no cualquier paciencia pasiva, sino la paciencia firme de confiar en que Dios sabe exactamente lo que hace, aunque tú no entiendas absolutamente nada en el fragor de la prueba. Vivimos en una generación adicta a lo instantáneo, pero el Señor no trabaja según nuestro reloj alterado. Él tiene su propio tiempo, y su tiempo es majestuosa y divinamente perfecto. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, lo decreta como una ley universal. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjate muy bien que la Biblia no dice que todo tiene que pasar cuando tú en tu capricho humano lo quieres. Para que comprendas el inmenso poder de saber esperar, levanta tus ojos y mira el glorioso ejemplo del patriarca Abraham. Dios le entregó una promesa directa del trono de la gracia, asegurándole que sería padre de una gran nación. Pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que aguardar en el desierto de la incertidumbre para que esa palabra profética se cumpliera y viera el rostro de su hijo Isaac 25 largos años? ¿Te imaginas, hombre y mujer de Dios, esperar un cuarto de siglo por algo que el Creador te prometió? Hoy en día, si clamamos por un milagro financiero o de sanidad, y no vemos los resultados en 2 miserables semanas, ya pensamos con amargura que Dios no nos escuchó y abandonamos el altar. Pero Abraham no retrocedió. Él siguió creyendo contra toda esperanza humana, siguió confiando ciegamente en la voz de Jehová y al final contempló la gloria de la promesa cumplida. La paciencia es la prueba de fuego que separa el oro puro de la escoria. En el otro extremo tenemos el trágico ejemplo del rey Saúl, una lección aterradora sobre la desobediencia. Dios le había ordenado a través del profeta Samuel que esperara su llegada para ofrecer el sacrificio antes de salir a la batalla. Pero Saúl se llenó de pánico. Se impacientó al ver que el pueblo a su alrededor se estaba inquietando, sintió la inmensa presión de las circunstancias y en lugar de aferrarse al tiempo de Dios, decidió tomar un atajo maldito
y hacer el sacrificio él mismo. Esa impaciencia y desesperación carnal le costó su reinado entero y el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Cuántas veces, iglesia amada, cometemos exactamente el mismo pecado? El Señor nos dice, espera. Pero nos desesperamos bajo la presión del mundo y terminamos tomando decisiones rebeldes que nos desvían de los propósitos eternos que el Altísimo había diseñado para nosotros. Si verdaderamente anhelas una mente inquebrantable, blindada por el Espíritu, tienes que someterte de rodillas al tiempo de Dios. No debes apresurar las cosas. No debes tomar atajos humanos y no debes desesperarte. Isaías 40 nos regala una promesa que resucita a los muertos y levanta a los paralíticos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Esperar en Dios no significa quedarte estancado o de brazos cruzados en medio de la derrota. Significa seguir avanzando con fe, con la certeza absoluta de que el Señor ya está, obrando el milagro a tu favor, aunque tus ojos físicos aún no lo perciban. Esa es la séptima llave. Aprende a confiar en el reloj del cielo. No tomes atajos. No pierdas la paz, porque cuando confías plenamente en su tiempo perfecto, vives con la tranquilidad sobrenatural de saber que lo que Dios te prometió, Él mismo se encargará de cumplirlo con poder y gran gloria. Amén. Gloria al Altísimo. Siguiendo este glorioso recorrido espiritual que está despedazando las cadenas de tu mente, entramos con la autoridad del reino a la octava llave magistral, la fe sobrenatural que te otorga una identidad inquebrantable y te libera para siempre de la esclavitud de la opinión ajena. Presta mucha atención a esto, varón y mujer de Dios. Aquí es donde muchísimas personas se enredan y pasan la vida entera inútilmente preocupados por lo que los demás piensan de ellos. Viven agotados, tratando de encajar, desesperadamente buscando validación en personas que ni siquiera saben quiénes son realmente. Y esto es una tragedia espiritual, porque cuando tú basas el valor de tu vida en la opinión cambiante de los hombres, te vuelves la criatura más vulnerable de la tierra. Si la sociedad o tus familiares te elogian, te sientes en la cima del mundo. Pero si te critican o te señalan, te derrumbas y te sumes en la depresión. Esa es una mentalidad de esclavos, no de herederos del cielo. A tu edad, después de tantas batallas libradas, ya deberías saber que la gente nunca estará completamente satisfecha contigo. Si haces algo bueno, los religiosos criticarán tu motivación. Si fracasas en un proyecto, los burladores dirán que nunca debiste intentarlo. Si sigues a Dios con pasión, te llamarán fanático loco, y si te alejas, te tildarán de débil. No puedes vivir para el aplauso del mundo. Por eso el apóstol Pablo, lleno del fuego del Espíritu Santo, lanzó una declaración tajante en Gálatas 1 que debe resonar en tu sala hoy mismo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Aleluya, Pablo entendió algo clave y absoluto. No puedes vivir para Dios y para la aprobación de la gente al mismo tiempo. Si tu meta en esta vida es ser aceptado por todos tus vecinos, colegas o familiares,
Te garantizo que tarde o temprano vas a comprometer tu fe, vas a pisotear tus valores y vas a abortar tu propósito divino. Para destruir esta cadena de inseguridad, levanta tus ojos y mira al Maestro perfecto, a nuestro amado Jesús. Él caminó por esta tierra con un señorío y una autoridad que espantaba a los demonios. ¿Por qué? Porque Él sabía exactamente quién era. No buscaba la aprobación de los fariseos ni de los políticos de su tiempo. Él no cambiaba ni diluía su mensaje santo para agradar a las masas. No se alteraba ni sufría crisis de identidad cuando lo criticaban, cuando lo rechazaban en su propia tierra, o cuando hablaban mal de él, porque su identidad no dependía en lo absoluto de lo que otros mortales pensaban, sino de lo que el Padre Celestial decía sobre él. Ese es tu modelo, iglesia. Cuando tienes fe genuina, entiendes que tu valor incalculable no está en lo que otros dicen de ti, en las redes sociales o a tus espaldas, sino en lo que el Creador ya ha decretado sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo. Y lo que Dios dice es que eres su Hijo lavado con sangre, que fuiste creado con un propósito eterno y que no necesitas mendigar la aprobación de este mundo caído, porque ya tienes su amor infinito y su respaldo absoluto. Así que la octava llave para blindar tu mente es esta. Deja de buscar validación en la gente y empieza a vivir según lo que Dios dice de ti. Porque cuando haces eso, rompes el yugo, experimentas una libertad increíble. Ya no te afectan las críticas destructivas y vives con una seguridad que nada ni nadie te puede quitar. Y esto nos catapulta directamente con la espada desenvainada a la novena llave de poder. La fe viva te da la valentía sobrenatural para enfrentar de frente y sin titubear todo aquello que te aterra. Aquí es donde muchísimas personas, hombres y mujeres de tu misma generación, se quedan estancadas y atrapadas. Saben en su espíritu que tienen que avanzar. Saben que hay promesas gigantescas que Dios les ha llamado a conquistar, pero el miedo los detiene brutalmente. Tienen miedo al fracaso económico, miedo a la enfermedad, miedo a lo desconocido, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes. Y así pasan los años, se les va la vida. Se les seca el ministerio y siguen en el mismo lugar de siempre porque nunca se atrevieron a dar el paso de fe. Pero te reprendo, espíritu de cobardía, en el nombre de Jesús. Escúchame con todo tu ser. La valentía bíblica no es la ausencia mágica de miedo. Si esperas a dejar de sentir mariposas en el estómago o a que te dejen de temblar las rodillas para actuar, jamás harás nada para el reino. La valentía es la firme decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando ciegamente en que Dios va abriendo los mares delante de ti. Mira la escena imponente que las Escrituras nos relatan en el libro de Josué. Moisés, el gran libertador, había muerto y ahora toda la monumental responsabilidad de introducir a millones de israelitas a la tierra prometida estaba sobre los hombros de Josué. Humanamente, era totalmente lógico y natural que sintiera un pánico aterrador. ¿Pero qué hizo el Señor Dios? No le dijo con voz suave: si sientes miedo, es normal. Quédate tranquilo, escondido en tu tienda. No, Dios le dio un mandato militar claro y contundente en Josué 1. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Fíjate que el Señor no le promete que no habrá obstáculos gigantescos o ciudades amuralladas.
Lo que le garantiza es su presencia invencible. Cuando tienes esa fe que mueve montañas, dejas de ver los problemas como gigantes imposibles de vencer. En lugar de enfocarte enfermizamente en lo difícil y peligrosa que es la situación médica o financiera, empiezas a enfocarte en lo inmensamente poderoso que es tu Dios. Porque la valentía de un creyente no viene de confiar en su propio intelecto o en su propia fuerza muscular, sino de confiar en que el general de los ejércitos celestiales va peleando a su favor. Si te sientes al borde del desmayo, hoy, si la crisis amenaza con tragarte, aférrate a esta promesa atómica que el profeta nos entregó en Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Este versículo no es solo un poema bonito para adornar una pared, es una realidad espiritual inquebrantable. Si el Dios que creó las galaxias está verdaderamente contigo, no hay absolutamente ninguna razón válida para vivir paralizado por el miedo. No dejes que el terror tenga la última palabra en el libro de tu vida. Si quieres emprender un nuevo ministerio, si necesitas tomar una decisión radical en tu familia, si Dios te manda a hablarle a alguien, no dejes que el miedo al fracaso o al rechazo te amarre. Así que la novena llave para forjar una mente indomable es esta. Decide hoy mismo ser valiente, no porque no sientas miedo en tu carne, sino porque confías plenamente en que Dios va limpiando el camino delante de ti. No esperes a que el miedo desaparezca por arte de magia para moverte. Da el paso de fe sobre las aguas y verás cómo el miedo se desvanece ante la gloria del Señor. Levántate y conquista que la victoria ya fue decretada. ¡Aleluya! Siente la presencia del Altísimo llenando el lugar donde te encuentras en esta misma hora. Porque ahora vamos a adentrarnos en la 10ª llave del reino. Una verdad espiritual que separará para siempre a los que simplemente hablan de Dios, de los que verdaderamente le conocen. La fe que te reviste de una paz incomprensible en medio de la peor de las confusiones. Escúchame con el espíritu alerta, varón y mujer de Dios. Aquí es donde realmente se prueba tu fortaleza mental. No vas a demostrar tu madurez en los días buenos, ni cuando todo está en perfecta calma, sino exactamente en el momento en que la vida se sacude violentamente y parece que todo a tu alrededor se está derrumbando. Porque es sumamente fácil tener paz cuando no hay problemas a la vista, cuando las finanzas están bajo control y cuando la salud de tu familia no te preocupa. Pero a tus 45 o 50 años, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando todo el escenario se complica de golpe? ¿Sigues teniendo paz o entras en un pánico desgarrador? Para quebrar esa ansiedad carnal, nuestro Señor Jesucristo, en la víspera de su crucifixión, nos entregó un testamento de poder. Mira lo que dijo Jesús en Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate en esta revelación transformadora. Jesús no promete que nunca enfrentaremos problemas en esta tierra caída. Lo que Él te garantiza por su sangre es que incluso en el mismísimo ojo del huracán podemos tener su paz. La paz del mundo es frágil, superficial y barata. La sociedad te enseña que estarás tranquilo únicamente cuando tengas la cuenta del banco llena, cuando tu situación laboral mejore o cuando todo en tu vida esté en un orden perfecto.
Pero si tu paz depende de las circunstancias terrenales, te aseguro que nunca tendrás verdadera paz, porque en este mundo siempre habrá algo que pueda salir mal, siempre habrá nuevos desafíos y siempre habrá incertidumbre. La verdadera paz que defiende tu mente no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia majestuosa de Dios en tu situación. Si quieres ver esto en acción, mira la historia del profeta Daniel, cuando fue arrojado sin piedad en el foso de los leones. Humanamente hablando, bajo la lógica de la carne, cualquiera estaría en pánico total y absoluto. Estaba rodeado de bestias salvajes, hambrientas, en la oscuridad, sin ninguna salida aparente. El instinto dictaba gritar, correr o desesperarse hasta perder la razón. Pero Daniel no perdió la calma. No gritó, no corrió, no se desesperó. ¿Por qué? Porque su confianza inquebrantable no estaba anclada en la lógica humana, sino en la soberanía de Dios. Cuando tú tienes una fe forjada en el fuego, aprendes a descansar en los brazos del Eterno, incluso cuando tu mente racional no entiende absolutamente nada de lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la 10ª llave. La fe te desconecta del caos del mundo y te conecta a la quietud del cielo, dándote el dominio propio para dormir en paz mientras los leones rugen a tu lado. Gloria a Dios. Y esto nos lleva con la espada del Espíritu desenvainada a la 11ª y última llave de esta enseñanza, que es un bálsamo de sanidad para las almas heridas. La fe inquebrantable te da la capacidad sobrenatural de levantarte después de una caída brutal. Aquí es donde muchísimas personas de nuestra edad se quedan estancadas en el fango de la depresión. No porque no tengan talento, ni porque no tengan grandes oportunidades frente a ellos, sino porque han fallado en el pasado, y el diablo les ha hecho creer que ya no hay vuelta atrás. Quizás has cometido errores graves en tu matrimonio, has tomado malas decisiones financieras que te costaron la ruina, has caído en el pecado o has perdido algo irreemplazable, y en tu mente atormentada sientes que ya no tienes ninguna esperanza. Pero aquí es donde entra el rugido del león de la tribu de Judá. La fe no solo es para los momentos de victoria en los que todo va bien. La fe es el ancla salvavidas para los momentos en los que sientes que todo se acabó, para cuando crees que no hay salida y para cuando el infierno te susurra que Dios ya no te puede restaurar. Destruye esa mentira del enemigo ahora mismo y mira lo que dice Proverbios 24. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjate bien en la profundidad de esta misericordia. La palabra no dice que el justo nunca cae. La Escritura reconoce tu humanidad y dice que aunque caiga 7 veces, vuelve a levantarse. Esto significa que incluso los guerreros que más buscan a Dios pueden tropezar, pueden fallar y pueden cometer errores dolorosos. Pero la diferencia eterna entre alguien que tiene la fe de Cristo y alguien que no la tiene es que el que tiene fe no se queda revolcándose en el polvo de la derrota. Se levanta en el nombre de Jesús para que veas la gracia operando en su máxima expresión. Mira la vida del apóstol Pedro. Él fue uno de los discípulos más íntimos y cercanos a Jesús. Caminó con él sobre las aguas, vio milagros que paralizarían a cualquiera y aprendió directamente de los labios del Maestro. Pero cuando llegó la hora de las tinieblas y la prueba más grande golpeó su vida,
negó a Jesús 3 veces con maldiciones. Imagínate el peso de la culpa. Seguramente pensó que todo estaba perdido, que había arruinado su propósito divino para siempre y que ya no tenía remedio ni salvación. Pero Jesús no lo desechó ni lo echó a la basura. Al contrario, después de resucitar victorioso de la tumba, lo buscó personalmente y no solo lo perdonó, sino que lo restauró públicamente y lo puso como el líder principal de la iglesia primitiva. Esa es la gracia inagotable de nuestro Dios. A lo largo de nuestros años, a veces nos equivocamos, a veces fallamos rotundamente y a veces tomamos caminos equivocados que nos cuestan lágrimas de sangre. Pero eso no significa de ninguna manera que Dios haya terminado contigo. El grave problema es que muchos creyentes se quedan atrapados en la prisión de la culpa en vez de levantarse. En vez de aceptar el perdón inmenso de Dios, se castigan a sí mismos. Se dicen al espejo que no son dignos, que ya no tienen oportunidad y que Dios jamás los volverá a usar. Te reprendo, espíritu de condenación. La fe no es solo creer que Dios existe, es creerle a Dios. Y si Él dice en su palabra que te perdona, si Él promete que hay restauración para tu alma, entonces no tienes por qué seguir viviendo bajo el peso de la condenación. Levántate hoy con la actitud de un verdadero conquistador. Toma la profecía de Miqueas 7 y grítasela al enemigo en su cara. Tú, enemiga mía, no te alegues de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Ves lo que dice? Aunque caí, me levantaré. Esa es la actitud indomable de alguien que está lleno de fe. Así que la 11ª clave para fortalecer tu mente con el poder del Espíritu es esta. Cuando caigas, levántate inmediatamente con la certeza inamovible de que Dios aún tiene planes gigantescos para ti. Porque no importa cuántas veces te hayas equivocado en el pasado, ni importa cuán grande o escandaloso haya sido tu error. Si vuelves a los pies de la cruz con un corazón sincero y humillado, el Señor siempre estará dispuesto a restaurarte y a llevarte a un nuevo nivel de gloria. Avanza sin temor, que el Rey está de tu lado. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Hemos llegado a la cúspide de esta revelación espiritual y quiero que abras tu corazón de par en par, varón esforzado y mujer valiente. A tus 45, a tus 50 años, has caminado un largo trecho por este mundo caído. Has visto desilusiones profundas, has cargado pesos en tu espalda que absolutamente nadie más conoce y quizás en la fría soledad de tu habitación te has preguntado con el alma destrozada si todavía hay esperanza para ti después de tantas caídas. El enemigo de las almas, el acusador de los hermanos, se ha acercado a tu oído en la madrugada para susurrarte que ya es demasiado tarde, que tu tiempo de gracia expiró, que ya no tienes la energía de la juventud para volver a empezar y que tus múltiples fracasos te han descalificado para siempre de las maravillosas promesas del cielo. Pero yo te reprendo, Satanás, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy, el Creador del universo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, rompe esa cadena de mentiras y maldiciones sobre tu mente. Escúchame con el espíritu atento, porque esta es la verdad absoluta y eterna que te hará verdaderamente libre. No importa, en lo más mínimo, cuántas veces te hayas equivocado en tu pasado. No importa cuán profundo haya sido el abismo de depresión en el que caíste, ni cuán grande, escandaloso o doloroso haya sido tu error
a los ojos implacables de la sociedad. La sangre inmaculada del Cordero, inmolado en la cruz del Calvario, tiene poder más que suficiente para limpiar cualquier mancha, perdonar cualquier pecado y restaurar cualquier vida hecha pedazos. La promesa inquebrantable del Padre Celestial es que si tú tomas la firme decisión hoy mismo y vuelves a Dios con un corazón sincero, arrepentido y humillado, Él siempre estará dispuesto a restaurarte por completo. Aleluya. El Señor no te mira con los ojos de condenación con los que te juzga el mundo. Él te mira con ojos de misericordia infinita. Para el gran alfarero, tú no eres un vaso desechable, eres barro escogido. Si te has roto en 1000 pedazos por las malas decisiones, Él toma esos fragmentos con sus manos, llenas de amor, y te vuelve a moldear para que seas una vasija de honra. Tu historia no termina en la derrota y en el llanto. Tu historia termina en la gloria majestuosa de su redención. Para mantenerte de pie y victorioso en los años venideros, debes abrazar la revelación suprema de este mensaje. La fe genuina no es un simple sedante religioso para calmar tus nervios por un rato los domingos, ni un pensamiento positivo hueco. La fe, viva, ardiente y fundamentada en la Biblia, es la herramienta espiritual más destructiva contra las obras del diablo y el instrumento divino que te transforma en un guerrero de mente inquebrantable. Entiéndelo bien y que quede grabado en las tablas de tu corazón. La fe en Dios no significa bajo ninguna circunstancia que no vas a enfrentar pruebas de fuego en tu matrimonio, en tu salud o en tus finanzas. Lo que verdaderamente significa con total y absoluta seguridad es que esas pruebas feroces no te van a destruir, no te van a quebrar. Cuando estás cimentado en la roca firme, que es Cristo, los vientos huracanados de las crisis económicas chocarán contra ti, las enfermedades intentarán doblegarte y las traiciones buscarán robarte el aliento, pero tú permanecerás firme, inamovible y lleno de majestad. El fuego de la prueba no vendrá para consumirte, sino para purificarte, porque has aprendido a caminar por encima de las aguas del temor. Tu mente blindada con el yelmo de la salvación ya no será un campo de concentración para los demonios de la ansiedad, sino un santuario de paz, donde el Espíritu Santo gobierna cada pensamiento. Es la hora de tu liberación total y absoluta. No te quedes un minuto más sentado como un simple espectador de tu propia tragedia o de tu propio milagro. Levántate ahora mismo, sacúdete el polvo del desánimo, vístete de poder y toma acción. Si esta palabra ha quemado tu pecho con el fuego inextinguible del Espíritu Santo, si has sentido que Dios mismo te estaba hablando cara a cara para sacarte de la cueva, te llamo con urgencia a que des un paso de fe y dejes un testimonio público de tu victoria. Baja a la sección de comentarios en este preciso instante y escribe con toda la autoridad de un hijo o una hija del Rey de Reyes: Señor, mi vida y mi mente son tuyas, confío en tu restauración. Decláralo, escríbelo con fuerza, que quede registrado como un decreto celestial que rompe el yugo de la condenación en tu vida y en tu linaje, y te urgo en el amor profundo de Cristo a que no te quedes con este pan de vida escondido solo para ti. Hay multitudes allá afuera, pereciendo por falta de conocimiento. Comparte este video de manera urgente con aquel hermano amigo, compañero de trabajo o familiar que tú sabes perfectamente que está al borde del suicidio emocional
que está perdiendo la batalla en su mente y que necesita desesperadamente escuchar que hay restauración y esperanza en Jesús. Conviértete hoy en una atalaya de la gracia y salva una vida. Además, para que sigas forjando esa mentalidad de acero y te sigas alimentando de la verdad que liberta, suscríbete inmediatamente a este canal y activa las notificaciones. Únete a este gran ejército de hombres y mujeres valientes que nos negamos rotundamente a rendirnos ante el diablo, que elegimos creer en las promesas del Altísimo y que caminamos por fe y no por vista. Avanza con poder, no mires atrás, porque el león de la tribu de Judá va rugiendo y abriendo camino delante de ti. Amén y amén.